Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga. Si gusta, pueden tomar asiento. Muchas gracias, hermano. Una gran bendición poder ver la actividad de los niños, ¿verdad? Y que desde pequeñitos ya puedan pues poner ese conocimiento al servicio del Señor. Y es algo que como iglesia siempre debemos motivarles e incentivarles. Y pues qué más que nosotros, hermanos, que ya estamos en una etapa de la vida por la cual hemos visto tantas cosas y que ellos evitarles ciertas situaciones en la vida, ¿verdad? Pues es una bendición para ellos y que nosotros tengamos pues esa responsabilidad, ¿verdad? Hay que verlos como nuestros hijos, como siempre se nos ha enseñado. Y pues ahorita que estábamos cantando este himno se me vino a la mente y al corazón que una de las cosas que más me gusta de la Navidad, aparte de los regalos, son los coritos. Siempre en esta época de la Navidad hay como una armonía, hay como unas melodías que usted con solo que escuche, no sé, como el tono del celular o algunos timbres ahí, usted ya reconoce, esto me traslada, no sé, a su niñez o a la época de la Navidad. Hay melodías ahí que uno identifica y es algo de lo que quisiera hablar en esta tarde, si Dios me lo permite. Estamos en una época en la cual todo pues va muy acelerado, estamos muy saturados de información y Dios tocó mi corazón con un pasaje aquí que ya ahorita lo vamos a compartir y pues es lo que quería compartirles en esta tarde. Entonces les invito a que por favor inclinen su cabeza y cierren sus ojos y me acompañen en oración, por favor. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque podemos estar en tu casa libremente, tranquilamente. Y lo más importante, podemos exponer tu palabra, que es por lo cual estamos reunidos aquí. Tú sabes que te necesitamos y gracias por traernos, porque sabes que tenemos esa necesidad y nos da la oportunidad de escuchar. Y yo te ruego que me ayudes a ser de gran bendición para mis hermanos y que la honra y la gloria sea para ti a través de la exposición de tu palabra. Bendice las demás clases y danos un corazón, Señor, para recibir lo que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, no sé cómo les irá a ustedes con la música, no voy a cantar, ¿verdad? Pero quiero que vayamos a Lucas capítulo 2. Ahí yo sé que pues tal vez para la mayoría es un pasaje muy conocido. Nos relata sobre el acontecimiento más importante o uno de los acontecimientos más importantes que ha sucedido aquí en la tierra. Y es el nacimiento de nuestro Salvador. Ahí los invito a que me acompañen con la vista. Dice Lucas capítulo 2, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres.
Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos, pues, hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, pues, apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Como les dije, hermanos, tal vez es muy conocida la historia, pero igual no deja de trascender y de enseñarnos cosas muy importantes. Y esta tarde quiero que nos centremos un poquito en los pastores. Hoy en día, como les dije al principio, estamos rodeados de muchas situaciones, pero quiero que pongamos atención a los sonidos, al ruido y a una cosa muy interesante que a veces es necesario aplicar en nuestras vidas y que se llama el silencio. Estamos rodeados de mucha música, de mucha bulla, de mucha situación, hermanos, que queramos o no, nos afecta. Un ejemplo básico: salimos de nuestras casas temprano, fresquitos, los que se bañan o los que nos bañamos, ¿verdad? Vamos ahí tranquilos y usted escucha ya el tráfico conforme van pasando las horas, escucha pitoretas, la gente ya empieza a hablar. Ahí por donde yo vivo, no sé por qué se hace como un eco desde pandemia. Entonces a veces uno escucha a ciertas horas de la noche, desde allá como por donde Doña Aide, donde vienen todos los carros y llegan allá como hasta por Pollo Salmosa, porque se hace un eco y hay mucha bulla. Ya uno, a pesar de que tiene muchos años de ir por ahí, ya ha ido perdiendo la costumbre. Pero a lo que me refiero con esto, hermanos, es que son situaciones que no podemos controlar y que nos afectan. Y busqué la definición de lo que es ruido. Es un sonido inarticulado que por lo general es desagradable. Está relacionado con alboroto o con la discordia. Está el sonido, que es una sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, como por ejemplo cuando usted toca un instrumento, está vibrando y todo eso produce algo que nuestro oído lo percibe como sonido y hace un proceso ahí, hermanos, que buscando un poquito así por encimita, y digo yo, cómo a veces la ciencia misma, viendo tantos detalles que Dios dejó hasta en nuestro cuerpo, en la creación, y no son capaces de reconocerlo. Porque cuando uno ve, hermanos, con algo tan sencillo como el oído, cómo funciona, uno dice, eso jamás pudo hacer así, de lo espontáneo. Tuvo alguien que diseñarlo. Y es ahí donde nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, debemos descansar en que si Dios tuvo la capacidad de diseñar algo tan específico, tan creativo y tan único, y podemos decirlo hasta tan básico, porque nosotros damos por sentado que escuchamos. Sí, yo nací y toda la vida he estado escuchando, pero cuando carecemos de eso es donde sentimos el valor real que tenía eso. Y es increíble cómo un montón de músculos, ahí estuve viendo que no los quisiera enredar tratando de explicar esos nombres, pero uno se sorprende de cómo Dios hasta en esos detallitos se tomó el tiempo y que fueron dos, no fueron tres, no fue una oreja, o sea, Dios sabía por qué nos puso dos orejas. Y es interesante porque eso también nos permite ubicarnos, nos da cierta noción. Y bueno, el sonido es algo que nuestro cerebro interpreta. Y pues el silencio, pues uno diría, y pues sí, cuando no hay sonido. La definición es la falta de ruido o de sonido. Es una ausencia total o casi total del sonido y el ruido. Es un estado de quietud positiva. Y usted me dirá, ¿y esto qué tiene que ver con los pastores que aparecieron? El ángel y demás. Bueno, hermanos, el sonido, como lo acabamos de ver, puede ser interpretado, ya que transmite un mensaje, los cuales pueden ser agradables o desagradables. Y estamos en una época en la cual interpretamos muchas cosas, podemos escuchar, pero ¿cuál es la fuente que origina ese sonido, que origina ese ruido? Y que lamentablemente a veces dejamos que ese entorno opaque la voz de Dios.
aquí estos pastores estaban en su rutina normal. ¿Qué iban a estar pensando ellos? Que ese día que estaban pastoreando ahí, haciendo lo que siempre venían haciendo, porque nosotros somos los que estamos celebrando ahorita Navidad. Para ellos no, era una época normal. Y es curioso porque se les hayan presentado a pastores. Ya hemos visto, ¿verdad?, que los pastores no era una profesión muy llamativa. De hecho, se exponían a muchos riesgos. Y lo hacían en estas horas de la noche, porque a veces tenemos la noción como del clima de Costa Rica, el entorno de Costa Rica, pero allá era muy distinto, o es muy distinto el clima allá. Ellos son sometidos a fuertes temperaturas. Ellos buscaban las zonas donde había pasto para los rebaños. También, como les dije, por el tipo de horas, buscaban las horas más frescas de la tarde-noche para que no les afectara a ellos, ni tampoco a las ovejas en este caso. Y se exponían a los animales salvajes, porque por lo general es en la hora cuando cazan, ya cuando casi todo está oscuro. Entonces, los pastores, aparte de que la profesión no era muy bien vista, se exponían a todo eso. Tenían que estar pendientes de sus ovejas, tenían que estar atentos, porque al mínimo sonido, ellos ya identificaban si venía algún animal a acechar o si alguna ovejita tenía algún problema. Tenían que estar bien atentos, porque también podríamos decirlo que funcionaban como un tipo de veterinario. Estaban atentos al mal que tenían sus ovejitas. Y yo tratando de trasladarme no sé, como si estuviera ahí viendo todo el cuadro, ¿qué pensarían ellos que ese iba a pasar un acontecimiento que iba a marcar la historia? Porque dice, veamos el versículo 8, dice, había pastores en la misma región. Ellos no sabían que había sucedido un nacimiento. Y si lo vemos así como un factor común, hermanos, fue un simple nacimiento. Pero ¿quién era esa persona que había nacido? Eso es lo que cambia. Y dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel. No sé cómo será la apariencia de un ángel viéndolo, porque la Biblia nos describe ciertos momentos donde se aparecen ángeles, algunos con un nombre específico y demás. Pero yo creo que ustedes traten de visualizar, hermanos, ustedes ahí en la noche, no sé a qué tan lejos estaba la ciudad. Tampoco era que había electricidad, tampoco es que había juego de pólvora ahí, o sea, ellos tal vez lo más era una fogata ahí que tenían, y que de un momento a otro en esa oscuridad aparezca un ser. Hay sonidos que no son tan agradables, y tal vez usted me dará la razón o no. No sé a cuánto les ha pasado que tal vez un fin de semana que ustedes querían levantarse tarde y escucha ahí donde va el camioncito que dice estamos vendiendo cartones de huevo a tal hora, o que estamos recogiendo chatarra y que todo esto, bueno, ¿verdad? Ojalá usted a las 7 de la mañana viene acurrucado y escucha eso. O, no sé, hermanos, hay sonidos que tal vez no son agradables, pero nos producen una alerta, como lo es la sirena de una ambulancia. Casi que ya se ha ido siendo la cultura que usted escucha la ambulancia y usted busca cómo correrse si va en vehículo para abrir espacio y que pase la ambulancia. O la pitoreta del tren, o la de los bomberos. O hasta un pito es ahora como por decirlo así, como un sinónimo para saludar. Depende cómo usted toque el pito, usted sabe si están saludando o le están diciendo quítese, ¿verdad? Entonces, vemos que el sonido o la manera de cómo transmitimos ciertos sonidos, valga la redundancia, transmiten un mensaje. Y ahorita llego al punto que quiero que veamos y qué relación tiene con el pasaje bíblico. La música, tanto instrumentos como cuando alguien canta, y la manera en que usted lo canta también transmite un mensaje. A veces hemos estado aquí escuchando especiales y usted no solo ve que tal vez el hermano o la hermana tiene la habilidad de manera vocal, sino que uno también siente valga la redundancia, un sentimiento que está transmitiendo con ese himno, con ese especial. Lo vemos ahora cuando cantamos aquí, cuántas veces los miércoles o aquí un domingo estamos entonando un himno y esa letra, independientemente del momento que estemos viviendo, nos llega al corazón y hasta lo cantamos así a todo pulmón, como cuando la Cel está ahí entonando el himno nacional.
¿verdad? Que uno se siente orgulloso o se sentía orgulloso cuando veía esos, ¿verdad? Pero hermanos, también está la contraparte, que hay ruidos. Si usted va manejando su vehículo, usted lo que menos quiere es escucharle un ruido. Porque donde usted ya escucha un ruido, su cerebro hace como billetera, colones, tiempo sin mi vehículo, cuánto me saldrá. Son alertas. Pero hay ruidos que generan incomodidad y que lamentablemente, aplicándolo espiritualmente, los hemos hecho parte de nuestra vida. Y hemos dejado que ese ruido se quede ahí en vez de ver cómo lo silenciamos, cómo lo hacemos de lado. Y lo más triste es que dejamos que eso cada vez agarre más volumen, y las cosas espirituales cada vez se van apagando más, se van apagando más, se van apagando más. Venimos de una etapa que suena ya lejana cuando usted saca cuentas, porque usted dice, en la pandemia, y cuando usted saca cuentas, y ya hace 3, 4 años, no sé. Pero fue un tiempo difícil en la cual perdimos cosas, momentos, situaciones que ya no van a volver, porque el tiempo no regresa. Pero hoy, gracias a Dios, las recuperamos. ¿Y qué estamos haciendo con eso? Recuperamos la presencialidad, recuperamos la oportunidad de ir a campamentos, recuperamos la oportunidad de hacer proyectos y demás. ¿Y qué estamos haciendo con eso? Uy, no, era más bonito antes, cuando era por computadora, nada más prendía la cámara, decía hola y saber Dios qué pasaba después. No nos damos cuenta del tesoro que Dios nos permitió recuperar, porque ya lo damos por sentado, volvimos a la costumbre. Y hermanos, hay algo muy importante que es el silencio. Por lo menos en mi caso, cuando yo ya voy para el trabajo y escucho que alguien toca el pito, no sé, como a las 6 de la mañana, hasta uno siente que los oídos le hacen así. Porque uno como que viene apenas asimilando, que ya viene despertando y demás. Y el silencio es muy importante en muchas áreas de la vida. Por ejemplo, en el estudio. No sé, hay gente que dice que puede estudiar con música, yo no puedo. Yo me distraigo. Cuando me doy cuenta estoy más en la canción que en lo que estoy leyendo. O en el trabajo, tal vez si usted ocupa mucha concentración, usted quiere estar bien concentrado, no quiere que nadie esté haciendo bulla. O en la enfermedad. Ojalá que usted tuviera una fuerte migraña y empiezan a sonar las ollas, las tazas ahí de la cocina. O al realizar un examen, usted necesita silencio para tener concentración. Usted quiere enfocarse en algo, no quiere que algo lo distraiga. Yo recuerdo a mi mamá cuando nos iba a levantar. De hecho, ahora le contaba al hermano Luciño que cuando estaba en la escuela, a mí me tocaba levantarme muy temprano cuando entraba de mañana, porque viajaba en bus escolar y era como el segundo. Entonces casi que antitos de las 5 ya tenía que estar levantado. Entonces mi mamá ponía un programa en ese momento donde a cada rato decía, bueno, vamos a ponerle la despertadora. Y bueno, yo aborrecía eso, ¿verdad? Porque usted bien dormidito, estaba frío, y entonces a veces decía, voy a llamar para que digan su nombre y para que le pongan ahí el despertador y no sé qué, ¿verdad? Pero uno apreciaba esos momentos de silencio porque uno estaba descansando, ¿a quién no le gusta dormir y que pasar tranquilo, verdad? Como cuando vamos al campamento y suena la planta y usted, bueno, ya. Pero bueno, ahí vamos a ir poco a poco. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que si a nivel físico necesitamos ese espacio de silencio, imagínense a nivel espiritual. Y hay varios ejemplos en la Biblia en la cual vemos que Jesús se apartaba de las personas para ir a orar y hablar con Dios. Era porque no quería estar con las personas, no. Simplemente quería estar enfocado y tener comunión directa con el Padre. Vemos muchas veces que dice que él subió al monte a orar y después que bajaba y hablaba, hasta cuando pasó antes de que fuera arrestado. Él se apartó y tenía ese momento de silencio, ese momento a solas para estar concentrado. Y muchas veces nosotros, hermanos, no sacamos ese tiempo.
creemos que el tiempo de comunión con Dios es leerme un versículo, un capítulo, no sé, los que usted quiera, y ya. No es leer, hermanos. Es adentrarse, es profundizar. Es decirle, Señor, ¿qué voy a aprender? ¿Qué voy a aprender de la genealogía que veo ahí en Génesis? Me tocó esta vez leer, no sé, ahí un montón de genealogías. ¿Qué voy a aprender de eso, Dios? Dios las dejó ahí por un propósito. No sé qué le va a decir a usted en ese momento de leer tantos nombres, a menos que esté pensando en un nombre para un hijo o una hija, ¿verdad? Pero es adentrarnos. Y si a veces lo hacemos a la carrera, hermano, yo sé que hay muchas cosas, pero es importante que siempre saquemos ese momento. Porque cuando vemos en la Biblia las cosas grandes que Dios ha hecho, y pensamos que a veces solo se quedan acá, pero hoy en día han pasado cosas grandes. El campamento, esta iglesia que tenga 59 años, algún milagro que usted o yo hayamos visto con algún familiar, tal vez en la parte de sanidad, el hecho que estemos ustedes y yo hoy aquí es un milagro. Podríamos estar en cualquier otro lugar y Dios nos puso el deseo de estar aquí. Actividades sobran, pero estar en la actividad correcta, ese es el detalle. Y no es solo llegar y, bueno, sí, ya leí la lectura bíblica como está en el instituto o en mi lectura anual por cumplir y leer la Biblia en un año. O sea, no es solo leer, sino que te dejó eso. ¿Qué te quiere decir Dios con eso? Estamos sacando provecho, pero dejamos que ruidos externos nos afecten y nos quiten ese tiempo de intimidad y de privacidad con Dios. Estamos llenos de abundantes ruidos, hasta de sonidos que pueden crear cierta confusión, de si son o no son agradables. Pero ¿qué tanto nos distrae todo ese ruido? O también, ¿qué hacemos con el silencio? ¿Lo aplicamos cuando se debe? Obviamente usted no va a aplicar el silencio de voy a tener comunión con Dios en mi tiempo laboral. O se le ocurre sacar en medio de un examen ahí, van a pensar que va a estar copiando. O sea, todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar. Pero hermanos, estos pastores estaban en un silencio total. Tal vez estaban ahí conversando, escuchando las ovejas, y de un momento a otro sucede un evento que los marcó a ellos y que está registrado aquí en la Biblia. A veces vienen eventos a nuestra vida que son inesperados. Ellos no lo esperaban. Nosotros lo leemos seguido y sabemos qué sucedió, pero ellos no sabían qué iba a pasar. No estamos listos para ciertos momentos en la vida, por más que creamos que lo estamos. Una enfermedad, falta de trabajo, alguna situación. Pero lo que sí estamos seguros es que si estamos en las manos de Dios, vamos a salir adelante. Eso no quiere decir que no nos cueste tristeza o dolor. Dios nos conoce más que nosotros mismos. Él sabe que tal vez X situación nos va a provocar mucha tristeza o mucho enojo. Pero es ahí donde tenemos que darle la gloria a Él y decirle, Señor, la Biblia dice que soy tu hijo y que todo me ayuda bien. No entiendo ahorita, pero en usted descanso. Pero a veces nosotros generamos un ruido, hermanos, usted sabe, nuestros pensamientos, nuestra opinión, que a veces es tan grande. Tal vez somos así chiquirristitiquillos, pero nuestra opinión, nuestro ego, opaca todo lo que Dios dice, todas sus promesas. ¿Cuándo se hace válida una promesa? Ahí, cuando usted la aplica. Yo le digo a mi hija, yo le voy a regalar a usted esto, si hace esto, y si ella lo hace, ahí es cuando usted hace el canje, ¿ah? Y hay muchas promesas de Dios que nos dice que va a estar con nosotros en todo momento, hasta el fin del mundo, dice. Pero está en nosotros hacer válidas esas promesas. Él siempre las va a cumplir. Pero a veces dejamos que el ruido de nuestro entorno nos haga perder la noción. Les comentaba que los oídos nos ayudan a ubicarnos. ¿Por qué? Porque bueno, dependiendo de dónde venga el sonido, nosotros sabemos si viene de allá o de acá. Decía que si a uno le faltaba alguno de los dos, sobrecargaba y le hacía perder la ubicación, porque tal vez el sonido venía de allá y a usted tal vez solo le funciona y tiene como que volverse para escuchar. No sé si ustedes han visto a una persona que tal vez tiene falta de audición
y que usted le habla y dice, no, hábleme de este otro lado mejor porque aquí se escucha bien. Eso sucede. Espiritualmente, hermanos, tenemos que afinar nuestros oídos. Estos pastores, se les presentó el ángel y les dijo esto: no temáis. ¿Por qué? Porque el ángel, con solo la presencia de él, se sintieron intimidados. O sea, yo creo que usted, por eso les dije al principio, vean el cuadro, que aparezca alguien ahí resplandeciente y de la nada, más de uno tal vez, a veces escucha las ollas de la casa y dice, tranca el cuarto, ya no sale más, porque dice, y andan los duendes o algo así, ¿verdad? Pero no, hermanos, las palabras correctas del ángel, podríamos decir que los calmaron, porque les dice, no temáis, y no se los dijo de casualidad, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. ¿Qué problemas podrían tener estos pastores en sus vidas? Y que un evento de estos los hiciera olvidar lo demás. Porque vemos más adelante que ellos tomaron la decisión de ir. Dios no, aquí el ángel no les dijo, vayan, solo les contó lo que había sucedido. No les está diciendo, vayan y busquen al niño. Ellos, después de escuchar el mensaje, tomaron una decisión. Dejaron que el ruido de las ovejas, de los animales salvajes, de todo lo que pudiera haber ahí, y se centraron en una cosa. Nuestra vida está llena, por así decirlo, de mucho sonido, y que nuestro cerebro se encarga de descifrar si esto es agradable o no. Hay música cristiana que tal vez usted dirá, mira, ese cantante no me gusta como canta, tal vez por el timbre o algo así, pero eso ya son preferencias. Pero hermanos, siempre todo tenemos que discernirlo espiritualmente, no por preferencias o por gustos. Y puede ser que estemos tan cargados que nos hemos acostumbrado a estar viviendo en un constante ruido externo de lo que dicen en el trabajo, de lo que dicen en mi familia, de lo que yo mismo digo. O sea, es una lucha constante. Y Dios nos ha dado las herramientas para hacerle frente a esa batalla, que es diaria, constante y 24/7, podríamos decirlo. La cosa es si lo estamos aplicando o no. A veces en automático y dependiendo del día, ya sabemos qué tarea nos toca. Ya sé que los lunes voy a tal hora por los chiquitos, que me toca comprar esto, hacer aquello, el martes, el miércoles. Y no sé si les ha pasado que tal vez algo les cambian algunos de esos días y usted ya como que perdió la noción. Ay, mira, hice esto y pensé que era jueves y tal vez era martes, porque generalmente esto lo hago tal día. Pero hablándolo espiritualmente, hemos permitido que el ruido de mi opinión venga a apagar, por así decirlo, el sonido o la opinión de Dios. Dejamos que el silencio de la apatía entre en nuestra vida. A veces dejamos que el silencio de dar se quede aquí en nosotros. El silencio de apoyar, me refiero aquí en la iglesia, abunde. El silencio de orar, el silencio de ir, el silencio de servir, ese sí abunda. Ese silencio sí es grande. Pero a veces, hermanos, cuando debemos manifestarnos, no como si fuera un sindicato, sino de manifestar nuestro apoyo, nuestro deseo de contribuir, como ahorita, solo la lluvia se escucha. Y no debería ser así, hermanos. Dios nos ha bendecido mucho y tenemos la bendición de seguir adelante con el apoyo de Él. Tenemos grandes cosas. ¿Quién diría que íbamos a tener un campamento? Yo recuerdo el hermano Alex cuando hace años atrás nos hablaba de eso. Yo recuerdo cuando estaba la jirafita, que era para comprar un terreno para la iglesia. Y bueno, llegó primero el campamento y ahora está el proyecto del nuevo terreno. Vamos a dejar que el silencio de la apatía, el silencio del yo no quiero, estorbe. No, hermanos, la obra no debe detenerse. Lo vimos ahora el miércoles,
que nos dijo el hermano, pastor, los ángeles no le anunciaron nada a Cornelio. Igual nosotros, no van a ir un ángel a construir. No es fácil. Yo recuerdo cuando muchas veces, cuando estábamos con la construcción del campamento, nos íbamos de madrugada. Pasaba siempre Carlos bueno, no recuerdo quién más, también pasaba a recogernos para estar allá a las 6 de la mañana. Y a veces uno veía que no avanzaba y uno se sentía frustrado porque decía tanto esfuerzo y no se ve el avance. Pero el tema es seguir, porque cada vez que ahora yo voy y veo las vigas, sí, las vigas no soy muy bueno en construcción, solo soy ayudante. Las cerchas, sí, gracias. Y recuerdo todo lo que costó y verlo ahora como ventanas, piso, cerámica. No fue de la noche a la mañana. Y estamos en un mundo que todo dice, yo tengo la solución fácil para que usted se haga rico en poco tiempo, vea crecer su dinero. Y trasladamos eso espiritualmente. Creemos que porque ya leí un capítulo de la Biblia durante un mes, ya puedo ser como Spurgeon, y no es así. Más bien, mientras más lo leemos, más nos damos cuenta que necesitamos más y que no sabemos nada y que no entendemos. ¿Qué tipo de ruido estamos generando? ¿Qué tipo de sonido estamos generando para los que vienen detrás de nosotros? Aquí estamos los adultos. Los jóvenes se supone que tienen que ir un paso más adelante que nosotros. Esa es la idea positiva, no que vayan menos que nosotros. Si nosotros llegamos hasta aquí, que ellos avancen más que nosotros y los que vienen detrás de ellos igual, hermanos, porque el tiempo es corto. No sé cuánto nos queda, no sé cuándo vendrá el Señor, pero que siempre nos encuentre activos. Cristo nunca desmayó, tuvo la oportunidad de, por decir así, irse, a alguien que le afectaba, pero Él siempre, a pesar del ruido, estando en la cruz, hermanos, cuántas oportunidades, cuántas voces no estaban ahí diciendo, bájese de la cruz, a ver si es cierto. Usted lo lee y usted dice, uy, yo me hubiera bajado y que les mando un rayo y que los tueste a todos, pero el Señor no es así y el Señor sabe por qué. Él es sabio, nosotros no. Pero como les dije, como hay tantos silencios que no deberían ser, está la otra contraparte, que está el ruido de los expertos. Y no estoy siendo despreciativo, pero es que a veces, por poner un ejemplo, hermanos, en la crianza de nuestros hijos, preferimos escuchar lo que dice un experto a lo que dice la palabra de Dios. Algo tan básico como la disciplina, el respeto. Yo estoy aprendiendo, yo no lo sé. Y quiero equivocarme lo menos posible con mi hija, y sé que ustedes también. Pero qué mejor consejo que la palabra de Dios, y lo tenemos ahí, todos, diferentes tamaños, diferentes colores, diferentes letras, idiomas. ¿Qué hacemos? Las amistades. Personalmente, hermanos, esto es personal. Yo de niño venía aquí a la iglesia. Dejé de venir. Y recuerdo que muchas veces me decían, vamos a tal iglesia o algo así. No sé por qué, pero he llegado a la conclusión que es el Señor que lo guardó a uno. Siempre decía, no, porque yo ya me sentía parte de esta iglesia. A pesar que no venía, es lo contradictorio. Pero Dios había sembrado una semilla acá de lo que había escuchado. Y eso que antes no habían tantas cosas como ahora, que punto de contacto, que reforzadora y eso. Y Dios hizo la obra para crear eso en pertenencia y evitar que yo fuera a algún otro lugar y que tal vez me hubiera enredado en cosas de mala doctrina. Si usted está hoy acá, siéntase muy bendecido, porque una de las cosas que hemos tratado de que los niños entiendan ahí en la clase es que esta iglesia es única. Hay más alrededor del país y obviamente, pues aquí lo que hace defectuosa la iglesia, y con todo respeto le digo, somos nosotros porque somos defectuosos, pero si nos agarramos de Dios, vamos en ese camino hacia la perfección, no porque lo hayamos alcanzado, como dice Pedro. Y siéntase orgulloso de formar parte de esta iglesia, hermano, porque ha pasado muchas situaciones y el Señor sigue teniendo aquí el faro. La sana doctrina. Se lucha, hermanos.
Hay que orar por nuestros líderes, no es fácil. A veces pensamos que es muy fácil venir y se dice, no, no es sencillo. Y si usted verdaderamente ama a esta iglesia, ore por sus líderes para que Dios siempre le dé sabiduría. Y usted sea de los que yo me monto a empujar la carreta, no a estorbar la carreta, porque esos, en cualquier área de la vida, en política, en deporte, todo el mundo sabía cómo hacer la alineación de la CL, solo una persona no. Pero aquí habíamos 5 millones de técnicos. Y a veces parece que hay 5 millones de pastores, no sé, 300 millones de pastores acá, y todos sabemos cómo. Pero no, hermano, solo hay un pastor y hay que orar por él. Por eso les digo las amistades, porque a veces dejamos que comentarios de afuera vengan a meter ruido en nuestra cabeza y nuestro corazón. Tendencias. ¿Y por qué no hacemos? ¿Lo haría el Señor? Eso es una pregunta tan básica y sencilla que si la aplicáramos todos los días, y me incluyo, nos ahorraríamos muchas situaciones en la vida. ¿Esto lo haría Cristo o no? Es que en tal iglesia, no le importa a usted lo que hagan en tal iglesia, pregúntese si lo haría el Señor. Y el ruido que genero yo mismo, yo recibí una formación, una educación, tengo una opinión, pero como les dije, hermanos, que ese yo, que esa opinión, así como los dibujos animados, se haga así de chiquitita. Y que sea la palabra de Dios la que abunde. Estos pastores, hermanos, vieron algo único. Fueron capaces de ver de ver a nuestro Salvador en pañales. Y ellos tomaron esa decisión porque vean lo que dice acá. Sucedió que cuando los ángeles se fueron, en el versículo 15, se fueron de ellos al cielo los pastores. Se fueron de ellos al cielo. Los pastores se dijeron unos a otros. Ellos tomaron esa decisión después de haber escuchado. Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vamos a ver si es cierto. Y ustedes y yo sabemos que sí fue cierto. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Quiero que vayamos un momentito a Mateo 14:27. Dice lo siguiente, 14:25, se lo leo ahí. Mateo, ¿les dije Marcos o Mateo? Mateo, ok, estoy bien. Mateo 14:25 dice así. Mas a la cuarta vigilia de la noche, qué interesante, también de noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma. Casi similar a lo que eran los pastores, que les apareció algo. Pero vean la diferencia que hace cuando uno escucha, hermanos, dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y ustedes saben la historia, que ellos estaban en ese momento en una tormenta. El ruido del mar, de todo lo que andaban ahí en la barca, no sé cómo se hacía eso, hermanos. Y tal vez ellos gritando ahí como locos, saque usted agua, tire usted por allá. Mucho ruido. El entorno, no sé si había tormentas, si había rayos, y a veces nuestra vida está así. No sabemos cómo hacerle frente a algo que no podemos controlar. Pero qué bendición que llega el Señor y dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y no sé qué están pasando ustedes en sus vidas, pero guarde esta frase en su corazón que está aquí en la palabra de Dios y que es una realidad. Y no porque yo la diga, sino porque está en la Biblia. Tengan ánimo, hermanos. Dios está con ustedes, no teman. Y dice entonces, le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Cuando Pedro escuchó la voz del Señor, fue donde agarró valor.
Y a veces eso es lo que necesitamos, hermanos. Hay momentos tristes en la vida. Yo les compartí el miércoles que para el retiro iba un poquito bajoneado, pero la palabra de Dios me dio ese ánimo y también la convivencia entre hermanos. Porque a veces es tan poquito el tiempo que estamos juntos que no valoramos eso. Yo sé que estamos con una limitante de parqueo, pero siempre disfrutemos cuando estamos aquí juntos, porque no nos vemos todos los días. No sabemos si va a ser la última vez que nos vamos a ver. Siempre salude, abrace. Somos una familia. Y tarde o temprano vamos a estar conviviendo allá todos juntos en el cielo. ¿Qué más que irlo disfrutando desde ya? Sé que a veces los tarros no ayudan mucho, pero gocémonos, hermanos, de verdad. Pedro agarró esa confianza después de que escuchó la voz de Dios. Y es aquí, hermanos, donde nosotros debemos hacer nuestras esas promesas. Porque aquí en el papel, usted y yo leyéndolas, es muy bonito, poético. Pero en el momento, estando en la tormenta, es donde cuesta a uno agarrar estas verdades y aplicarlas. Porque nuestra mente empieza a hacer números, empieza a decir el cómo, el qué hago y esto. Pero ahí va a estar el Señor en el momento oportuno. Cuando creemos que ya se va a hundir, va a aparecer el Señor. Veamos algo similar en Marcos 4:38. Marcos 4:38 al 39. No me imagino a los discípulos cada vez que van en el barco con Jesús, decían, vamos a ver qué nos acontecerá esta vez, porque otra tormenta, ¿verdad? Otra tormenta. Dice el 38 al 39. Y estaba en la popa, aquí está hablando de Jesús, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. La voz del Señor trajo paz al viento y al mar. ¿Qué puede hacer con nuestras vidas? No va a traer paz, no va a traer consuelo. Tenemos que ser agradecidos con lo que Dios nos da y con lo que nos quita. No dejo de pensar siempre cuando viene alguna situación difícil en Job. Humanamente podríamos decir tenía todo el derecho a reclamar. El mismo Dios dijo, podríamos decir que rajó desde la actitud de Job. Y uno dice, ¿y por qué permitió entonces que pasara eso? Hermano, nuestra mente es muy finita. Nunca lo vamos a comprender, aunque nos los expliquen con leguitos, dibujitos. Porque la mente de Dios, como les dije, o sea, usted investigue cualquier parte de su cuerpo, cómo funciona, y usted dice, imposible que esto sea del azar y que esto fue de una explosión y que empezó ahí el desastre. No, hermano, todo tiene una función. Y estos pastores, a pesar del ruido que ellos tenían en sus propias vidas, hubo un momento de silencio y fue cuando apareció el ángel y les dio un mensaje de parte del Señor. Gracias a Dios por ese momento, porque les permitió ir a ver al Salvador del mundo. Y eso es algo que ustedes y yo hoy tenemos. Tenemos esa oportunidad, no solo de verlo, sino de que mora en nuestro corazón los que ya somos hijos de Él. Si usted no es hijo de Dios, permítame decirle que esto no es solo una historia bonita para celebrar Navidad. Es más, no sabemos si Jesús nació el 24, el 25. Pero lo importante es que nació y Dios cumplió lo que había anunciado tiempo atrás, muchos años atrás. Y acuérdense que aquí había pasado mucho tiempo antes de que el Señor volviera a enviar profeta. Fue Juan unos meses. Bueno, aquí Juan todavía era un niño. Tenían unos meses de diferencia, imagínense, ni siquiera había estado Juan. Y ellos dijeron, el Señor nos ha dicho esto. Recibieron una noticia que nadie más, ni los sacerdotes, ni los fariseos, ni nadie, unos simples pastores.
Hermano, usted no sabe lo que Dios puede hacer con su vida o con mi vida si la ponemos delante de Él y que Él haga. Estos pastores llevaron a todos los conocidos, no sé, más adelante ustedes lo vieron, que todos se maravillaron de lo que vinieron a contar ellos. A veces nosotros mismos nos bajamos el piso y creemos, es que como yo no hago tal cosa, algo así, que lo voy a estar yo diciendo a fulanito, a fulanita, no. Dios, déjate usar por el Señor y Dios hará. Es que ¿qué voy a ir a hacer yo en la iglesia si ya todos los que se ocupa hacer ya están, no, hermanos? Aquí siempre hay mucho que hacer. Y por ejemplo, si usted el día de mañana le toca, no sé, venir aquí a limpiar la alfombra o acomodar sillas, hágalo con mucho honor y con mucho gusto, porque es para el Señor y para los hermanos. Si nadie recogiera las sillas y las acomodara, ahí sí sentiríamos que hace falta alguien que hiciera eso, si le toca a usted. Y damos por sentado que todo que hicieron los hermanos, a ver, que se haga la decoración. No, requiere tiempo, requiere trabajo. Entonces, hermanos, no nos menospreciemos y no dejemos que el ruido externo nos haga sentir que somos menos, porque en el Señor somos mucho y por algo Él murió por nosotros. Y por eso, si usted nos acompaña y no tiene a Cristo en su corazón, sepa que Él vino por usted. Él nació para salvarle a usted y ser el Señor de su vida si usted lo permite. No es obligación. No te va a obligar, te va a decir las consecuencias, y las consecuencias de que si no tienes a Cristo en el corazón es el destino eterno en el infierno, y esa es la realidad. Pero si usted le abre su corazón al Señor, Él le promete, no yo, no la iglesia, Él le promete que usted va a tener un nombre nuevo en el libro de la vida. ¿Usted está esperando eso, mi hermano? Que venga el Señor. Si es así, anímese. Y sea como estos pastores que donde escucharon el mensaje, lo que hicieron fue no rayarla para la casa, perdón la expresión, se fueron a compartir eso con los demás. Venimos de una conferencia misionera que fue de gran bendición y hemos estado recibiendo grandes enseñanzas en las cuales se nos incentiva a compartir eso. Y el Señor lo compartió hace muchos años, que debemos ir a cualquier lugar, a nuestros vecinos, en el trabajo, que nuestro testimonio hable. Porque hablar por hablar, muy sencillo, yo puedo decir que canto. Pero si ustedes me escuchan, no sé, ¿verdad? Pero se trata de eso, mis hermanos. Hay un silencio que debemos aplicar en nuestra vida, es cuando Dios habla. Vean lo que dice Génesis 1:3, ya casi para ir terminando. Desde el principio Dios deja algo muy claro. Si usted lee ahí los primeros versículos de Génesis, ve que dice que la tierra estaba en tinieblas, vacía, desordenada. Pero cuando llegó Dios y habló, se hizo la luz. Y no solo se hizo la luz, sino que Dios vio que fue bueno. Dios habla y siempre va a producir algo bueno, mis hermanos. Nos guste o no. ¿Y por qué no nos va a gustar? Porque en nuestra carne no mora el bien. Y por eso tenemos que estarle machacando y machacando y machacando. Y es una lucha constante, les dije, de 24/7. Estos pastores tomaron esa decisión y fueron y comprobaron con sus ojos. La misma Biblia dice en Malaquías, con el ejemplo del diezmo, probadme, dice el Señor, o sea, los reto. Eso lo dice Dios, no soy yo. Entonces, usted puede probar a Dios y ver si es cierto o no. Él le va a cumplir, porque así es. Y hermanos, vamos ya para finalizar a Salmos 37, 2. (37:2) dice, 37:7, perdón. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Qué difícil a veces es guardar silencio, malos que son medios hablantines, porque siempre tenemos un argumento. Ejemplos sobran. Recuerdo a Moisés
cuando se llegó ahí a la zarza y Dios le empezó a decir un montón de cosas y él empezó con argumentos. Ni se diga de Jonás, todo un plan para... Y recuerdo cuando se nos habló la última vez de Jonás, de un estudio, que Dios estaba hablando con él y no se menciona que Jonás haya hecho nada más, quedó ahí. Algo que me llama la atención aquí con los pastores y con todas las personas que de una u otra manera tuvieron relación con Jesús, es que por lo menos en la Biblia uno no ve que estuvieran todo su ministerio con él. No sé qué habrá sido de esos pastores. Si simplemente llegaron, contaron lo que había sucedido y ya, se olvidaron. Nació un niño y vimos un ángel y después aparecieron un montón y empezaron a cantar esto y ya. A veces somos así nosotros. El Señor me salvó y yo vengo a la iglesia y ya, Señor. De eso no se trata la vida cristiana, hermanos. Cristo vino a darnos ejemplo y Él más que nadie trabajó. Desde su nacimiento fue lo más sencillo. En la clase hemos estado viendo con los chiquillos que el pesebre no era un lugar muy bonito. Hay animales, va a oler a diferentes cosas. Por más saciado que esté, ya ahí nació el Rey de Reyes. Su familia, que si lo vemos en la genealogía era familia real, pero no vivió como un rey. Él en su parte humana tenía que ir a orar, por eso se apartaba. Si hubiera sido simplemente así como, es que Dios, no, hermanos, todo eso él lo vivió 100% hombre y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y nadie, ninguno de nosotros, ninguna persona puede señalar al Señor y decir que Él fue negligente, que no trabajó, que no dio el ejemplo. Siempre exhortaba a sus discípulos a servir y no a ser servidos. Si usted es hijo de Dios, ¿qué nos exime a nosotros de hacer eso? Que el silencio de la apatía, hermanos, no lo tape el ruido del desinterés. Que el silencio de eso yo no me meto, que lo hagan otros, no lo tape el ruido de prefiero estar en otras cosas que acá. Cada quien decide y sobre todas esas cosas nos va a juzgar el Señor. Pero les animo, hermanos, somos los adultos y somos los que tenemos que dar el ejemplo a los jóvenes y a los niños. No que nos estén chuceando, porque qué cansado. Pues sí, conforme pasan los años se complica más físicamente, pero que nuestro nuevo hombre crezca y, por decir así, calla a ese viejo hombre con esas viejas costumbres. Sigamos adelante, hermanos. Cristo viene y estos ángeles, y estos pastores vieron algo importante, porque estaban en el lugar correcto, haciendo su tarea, su trabajo. Dios los escogió a ellos y vieron esto, pudieron ver a Cristo. No sabemos qué habrá pasado después, porque la Biblia no veo que diga que, sí, de los pastores que vieron a Jesús cuando niños hicieron eso, no lo sé. Pero nosotros con nuestra vida sí podemos continuar y decir, yo recibí a Cristo, transformó mi vida, sigo hasta aquí hasta el día de hoy y hasta que Él venga y mi vida va a ser de servicio y entrega para Él. El silencio ahorita es el que está hablando, hermanos. Mi vida va a ser para servicio y entrega para Él. ¿Ves? El silencio habla. Sí gritamos un gol, pero una verdad bíblica a veces nos cuesta expresarla. Desahoguemos eso, hermanos. Saquémoslo, sintamos orgullo y gozo. Cristo viene y les invito a inclinar su cabeza y a cerrar sus ojitos.
Hermanos, la palabra de Dios siempre habla en áreas que tal vez aquí ni se mencionan, pero Dios es tan grande que no ocupa de uno para tocar ciertos puntos, ciertas áreas de nuestra vida. No sé cuál sea su necesidad y con todo respeto, tampoco me incumbe, pero ¿sabe a quién sí le incumbe? Y es a Dios. Por eso te trajo aquí con una razón. Dios es bueno, Dios te ama y Dios te quiere salvar. La cosa o la pregunta es si usted quiere recibir eso de parte de Dios. Estamos en Navidad y una época muy bonita, pero el Señor es más allá que una época, que una celebración. Jesús vino por usted, sí, por usted, pensando en usted, que cuando Él creciera y llegara a ser un adulto, iba a dar su vida por sus pecados, por mis pecados. Dios te da hoy la oportunidad de abrir tu corazón de una manera voluntaria, sincera, y decirle: Dios, te necesito, ayúdame, sálvame. Si es así, le pido que por favor levante su mano. Jamás es la intención humillarle o señalarle. Lo que buscamos es que usted nos manifieste que quiere abrir su corazón a Jesús, para que alguien con la Biblia le muestre qué es lo que dice la misma palabra de Dios de cómo abrir nuestro corazón a Él. ¿Habrá alguno o alguna? No tapemos nuestros oídos. Los pastores recibieron un mensaje y actuaron. ¿Qué vas a hacer con el mensaje que Dios te acaba de dar? No sabemos si va a ser la última oportunidad. Pregunto una vez más: ¿habrá alguno o alguna que de manera voluntaria reconoce su necesidad del Señor? Y Él te va a recibir con los brazos abiertos. Pero el primer paso lo tiene que dar usted. Ya Él hizo todo, solo te está esperando. Muy bien. Hermanos, tenemos una gran tarea por delante todos. Dios no está mirando su edad. Dios no está mirando su condición económica. Dios solo quiere que usted le escuche, que tenga una comunión con Él genuina, verdadera. Porque cuando usted y yo tenemos una comunión genuina y verdadera con Él, lo demás fluye. La obediencia, la confianza, el dar, el servir, todo fluye. Pero cuando nos alejamos de esa voz del Señor, otra voz la va a ocupar. Y eso es lo que poco a poco nos va a ir alejando. Dios hizo todo por nosotros y humanamente hablando sería muy ingrato tapar nuestros oídos a lo que tiene que decir el Creador del mundo. Si en algo tan increíble como el oído pudo hacer tantas cosas, ¿quiénes somos nosotros para dar nuestra opinión a Él? Corregirle, tenemos el atrevimiento, o de que Él nos diga algo y simplemente ignorarlo. Si en su corazón usted toma la decisión de escuchar a Dios y dejar el ruido externo de lado y de ponerle más atención a lo que Dios le está diciendo a su vida, acompáñeme en oración, porque todos necesitamos, hermanos. Nadie está exento de escuchar siempre más y más de la palabra de Dios. Y vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias por tu palabra. Es tan grande, Señor, que cada día nos enseñas más. Desde tiempos, Señor, bueno, que tal vez ya ni el número uno podría decir, con la ley, con los profetas y con el Nuevo Testamento, Señor, hasta el día de hoy sigues enseñando. Tu palabra es viva y en eso se ve reflejada. Y te damos gracias por eso, porque en esta iglesia, Señor, tu palabra es la que gobierna. Y te pedimos que nos ayudes a nosotros, Señor, que somos imperfectos, pero que tú eres perfecto y que nos des la sabiduría de cómo seguir adelante, Señor.
Tú eres tan increíble que a cada uno de nosotros sabes cuál es nuestra situación, cuáles son nuestras debilidades, y que tengamos en mente, Señor, que en tus manos podemos hacer grandes cosas para ti. Que esta iglesia, Señor, y que yo y mis hermanos, Señor, siempre busquemos seguir compartiendo el Evangelio, siguiendo ser luz, Señor, y apoyando a nuestra iglesia hasta que tú vengas. Que no nos desanimemos y que no permitamos que el ruido externo, Señor, nos prive de ver cosas tan gloriosas, Señor, como las que tú tienes para tu iglesia. Que seamos todos un mismo cuerpo, un mismo sentir, esperando tu venida y trabajando hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios me los bendiga, hermanos.